Gracias, señor Viva. Mi grupo había pedido que se unificaran ambas propuestas, teniendo en cuenta que la nuestra pues, es del mismo tenor. No tengo ningún inconveniente, tanto si lo recogen como si no, porque, desde luego, la finalidad es la misma. Nosotros después, lógicamente, retiraremos nuestra propuesta porque tenemos argumentos, creo que, bastante similares. Pero es que quiero comenzar por lo que acaba de decir el portavoz de Vox. Le ha comprado el argumento al señor Rontomé, diciendo que cree que no tiene ningún sentido tratar aquí cuestiones de ámbito nacional o que se van a aprobar en las Cortes y, sin embargo, de las cuatro propuestas que usted trae, 3 sobrarían si seguimos esa regla de 3. Sin embargo, si usted quiere pensar eso, pues no sé, creo que debería hacer una reflexión antes. En segundo lugar, quisiera decir que no puedo evitar decirlo, el Gobierno de la Nación no lo forma solamente el Partido Socialista y Unidas Podemos. La ministra de Trabajo no es del Partido Socialista, es la ministra de Trabajo, además, de España, de todos los españoles, incluso a quien no le guste, al igual que lo es el presidente del Gobierno. Y estamos hablando sin ninguna intención, sin ánimo de ningún tipo de grandilocuencia. Creo que hay que ser consciente que estamos hablando de una cuestión de una envergadura enorme y que no estamos hablando de un huevo que se echa a freír, si me permiten ustedes la expresión. ¿Es un avance? Sí. ¿Que podría ser mucho mejor? Eso es lo que desearíamos todos, pero para eso creo que hay que partir de algún punto. Estamos hablando, además, de la base de esta cuestión, que no es otra para nosotros que el artículo 7 de la Constitución, a la que muchos nombran pero pocos leen, y que indica que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Es por ello que el pasado diciembre los agentes sociales y el Gobierno de España, constituido por PSOE y Unidas Podemos, llegaban a un acuerdo de reforma laboral y que ahora debe ser convalidado por las Cortes, debe ser convalidado este jueves. Un acuerdo que tiene como base, como digo, a la norma fundamental. Y este hecho, que algunos quieren torpedear anteponiendo sus intereses partidistas al interés general de todos, debe ser considerado, aunque parezca un abuso del epíteto, histórico. Creemos que es histórico porque desde el acuerdo que se alcanzó en marzo de 1980 con el Estatuto de los Trabajadores, en el que existió un consenso social y político muy amplio para legislar esta norma básica de la legislación laboral, no se había logrado otro acuerdo tan unánime entre los agentes sociales en una reforma laboral en estos 42 años transcurridos. Por lo tanto, cuanto menos es histórico. Y si ya era complicado llegar a un acuerdo en aquel año 1980, es un tema complejo, donde los intereses de las partes se hallan claramente contrapuestos. Alcanzarlo hoy lo es aún más, cuando lo que prima en nuestra sociedad, por desgracia, es la polarización y el extremismo que conducen a la falta de diálogo y al negarle, al contrario, su representatividad para hacerlo. Por eso nosotros queremos recordar especialmente a quienes componen todos los equipos negociadores, que a pesar de todas las presiones en contra del acuerdo, han conseguido, a fin de cuentas, hacer llegar esta nave de la reforma laboral a buen puerto. Y ahora que se ha conseguido ese consenso social, creo que hay que exigir a nuestros representantes en las Cortes el consenso político. Creo que hay que tener esa altura, ese consenso en el que, si de verdad se creen, debe aplicarse y mostrarse públicamente, como decía, este jueves. Hay que demostrar a Europa, pero sobre todo a nuestra gente, a los españoles y españolas, que la clase política es capaz de ponerse de acuerdo en cuestiones esenciales que al final van a afectar al bienestar de todos los ciudadanos. Una de ellas, una de esas cuestiones que afecta al bienestar de todos los ciudadanos, es el mercado de trabajo, el marco de las relaciones laborales en el que personas trabajadoras y empresas deben convivir y que debe servir para robustecer nuestra economía y redistribuir mejor la riqueza generada.
Creemos que, una vez conseguido ese consenso social, no debe fallar el consenso político. Y queremos recordar también que las anteriores reformas laborales impuestas por los distintos Gobiernos generaban temporalidad, casi el doble que nuestros socios europeos, y una hiriente precariedad. España padece un incremento alarmante de la tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión, en la que se incluye un número importante de personas ocupadas, lo que se conoce y se denominan como trabajadores pobres. En nuestra ciudad, los datos anteriores a la pandemia colocaban a casi la mitad de la población en riesgo de exclusión social, y la evolución de algunas variables hace pensar en que se ha incrementado de manera preocupante el número de familias que necesitan ayuda para llegar a final de mes, incluso aunque tengan un puesto de trabajo. El salario que se percibe no está llegando para cubrir las necesidades de las familias, y es una cuestión que creemos no nos podemos permitir ni como sociedad ni como ciudad. Y por ello, a reducir la excesiva tasa de temporalidad y a eliminar la precariedad va dirigida esta reforma, que al final lo que pretende es dignificar el trabajo, junto con otras medidas como es elevar el salario mínimo interprofesional hasta llegar al 60% del salario medio, tal y como indica la Carta Social Europea. Ese éxito del diálogo social que se lograba el pasado 23 de diciembre creemos que debería servir de faro al resto de la sociedad española y, por qué no, a los representantes en las distintas ciudades y comunidades, mostrando también nuestro apoyo. El acuerdo que debería ser una prioridad, el acuerdo que además va a facilitar el camino para que una importante cantidad de fondos europeos, 140.000 millones de euros, los llamados Next Generation, lleguen a España y también a nuestra ciudad, y que con ellos se podrá ayudar a nuestras empresas y autónomos a reparar los graves daños económicos y sociales causados por la pandemia. A fin de cuentas, se trata de construir futuro. Quiero darles un dato, y es que de los 16.186 contratos que se firmaron en Ceuta el año pasado, 14.105 fueron temporales, y de ellos 222 tuvo que ser la Inspección de Trabajo la que actuara para transformarlos de temporales a indefinidos, como digo, en Ceuta. Por lo tanto, los efectos beneficiosos de esta reforma pueden ser mayores en nuestra ciudad, y por eso entendemos que este Pleno, que al final es la expresión de los ceutíes, debe mostrar su apoyo a la misma e instar a las Cortes a su convalidación. Poner el foco en el contrato indefinido, que se convierte en el instrumento principal para acabar con la temporalidad, nos parece una cuestión esencial. Y, asimismo, queremos destacar las restricciones en los contratos temporales o en los de sustitución, el gran cambio en el sector de la construcción con esa propuesta de recolocación, las nuevas obligaciones en los contratos formativos, limitando su duración máxima, o en el de prácticas. Lo principal, como decía, es que el acuerdo al que se ha llegado se ha conseguido con el apoyo de las asociaciones empresariales y los sindicatos, que, junto con las negociaciones llevadas por la ministra de Trabajo, han supuesto un hito histórico. Ese diálogo es el que esperamos que impere esta mañana y, por lo tanto, nosotros solicitábamos que se acordase instar a las Cortes Generales y nos sumamos a la propuesta que realiza el Grupo Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias.